Efesios capítulo 2, versículos 4 al 6. La salvación por gracia. Verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La salvación por gracia quiere decir o significa que cuando una persona cree en el Señor Jesucristo, recibe gratuitamente la salvación de su alma. Eso es salvación por gracia. Gracia, algo gratuito, es un favor, es un don de Dios. De salvación por gracia hayas anyal betik, te mahtantikla, la kichtik te koleltike o te kushlehaltike. Mabalas tohtik, nadie pagó por su salvación. O no porque hicimos algo bueno, no por buenas obras. Mabaha taskas lekilka teltik. Sino, hamete Dios te binutil, muktes kushulliotane, te yutziliotane. Rico en misericordia. En la misericordia de Dios, el creyente no recibe lo que merece. No recibe el creyente lo que merece. ¿Qué es lo que merece el creyente? O antes de ser creyente, mejor dicho. La condenación. Aún siendo creyente, por la misericordia de Dios, no recibe la condenación eterna. Sino que en la gracia de Dios recibe lo que no merece. ¿Qué es lo que no merece el creyente? La salvación. ¿Por qué no lo merece? Porque nada podemos hacer algo para ser salvos. Tehotike mahtantik la kishtik tehkoleltike. Jame echas cañal de misericordia y soc de gracia. Tehmahtantik tehkoleltike. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida. Hay tres cosas que encontramos en este pasaje. Hay oshten te vintias tahtiktan nopel teline. Número 1. Nos dio vida juntamente con Cristo. Las lakishtik kushlehaltik sok te kahvaltik. O te vinutila kakchunel ko tantik tas tohol te kahvaltik. Número 2. Tas chebal. Y juntamente con Él nos resucitó. Lahla kishtik cha kushesel. Y número 3. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales. Tayosheba lahla kishtik nahkanel. Sokahwaltik tachulchan. Nos dio vida, nos resucitó y nos sentó en lugares celestiales. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, en primer lugar, nos dio vida. Se refiere a la salvación. Es una forma de decir la salvación. Es otro aspecto de la salvación. La nueva vida en Cristo. Es decir, que estábamos muertos, o en contraste con la muerte espiritual, estábamos muertos en delitos y pecados. Al creer en Cristo nos dio vida. La hemotictasit Dios
Yuna te multique, pero cada las chuntik te cabaltique la kistiku te yachil kushlehala. Es decir, estamos perdidos, pero por la fe en Cristo nos salvó. Se refiere a que nos dio vida o nos salvó. La kichtik koleltik. La yakbetik koleltik. Por eso dice al final del verso 5, por gracia sois salvos. Nos dio vida, nos salvó, nos perdonó, nos rescató, etcétera, etcétera. Y Tashcheval, y juntamente con él, o sea, Hanishla Sokte Kahualtik, te vinutilah chuntik, nos resucitó. La kistik cha kushesel. Banti kati la kistik talok el cha kushesel. Pues hate banti la hemotik yuna te multike. ¿En dónde nos resucitó o de dónde fuimos resucitados? Pues en la muerte espiritual. Cuando estamos muertos, es decir, cuando estamos lejos de Dios, sin fe, sin esperanza, al creer en Cristo, nos resucitó, nos dio una vida nueva. Es una referencia al nuevo nacimiento también, es otro término salvífico. Son sinónimos de la salvación. Pero esta frase nos resucitó se refiere a esa nueva condición que goza una persona que ha creído en Cristo. Ha sido levantado de entre los muertos, así como el Señor Jesucristo se levantó de entre los muertos y ahora vive y está en la gloria, está en los cielos. Así como Lázaro resucitó de entre los muertos, volvió a la vida. Es una forma de comparar la vida espiritual que tenemos en Cristo. Por eso el creyente ha sido resucitado. Te machas chunes kahwaltike cha kushes bila tasit te diose. Haichta ayel stohol. Te chunel kotantik te stohol te kahwaltike. Y número 3, en tercer lugar, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. O hanish la hichan la kishtik nah kanel tabanti chulchan. Pinticatias cañalmene. Nos hizo sentar en lugares celestiales. ¿Qué significa eso? Aquí, lugares celestiales se refiere a la esfera espiritual, al lugar espiritual, es decir, aquella nueva relación de posición espiritual. Ya no solamente es una condición espiritual, sino una nueva posición espiritual. Eso se refiere a estar sentado en lugares celestiales con Cristo. No quiere decir que el creyente ya está en el cielo. Espiritualmente tiene acceso a los lugares celestiales, como dice Hebreos capítulo 4. Al final tenemos acceso hasta en el mismo trono de la gracia de Dios, de una manera espiritual. Entonces, no se refiere a que el creyente ya está en los cielos, pues para eso se tiene que morir uno para estar allá con Cristo, como dice Pablo a los filipenses. Es muchísimo mejor estar allá con Cristo. Pero mientras estamos en este cuerpo, 2 Corintios capítulo 5, estamos ausentes del Señor. Pero espiritualmente estamos con el Señor, no de manera literal o física. Pero nakalotikishlata tachulchan sok Cristo, pues vintinishkatias kañala mene. Mame bajate ayotik tachulchane.
Jun kaliliash kotik te chulchan sok te kahwaltike, pero ta ora inili ayotikini. Ya no somos de este mundo, pero estamos todavía en este mundo. Hameyas kanyal te binutil te chayemotik ae, pero kalalah chontik te kahwaltike, ochotik te ikel tas tohol te diose. Te kolel tike, te kushlehal tike, shunes basok te kahwaltike. Haiste bitil te hotik yakaltik, te hotik el hunehtik te kahwaltike. Cristo está con nosotros porque estamos en Él. Tikalalash benotiklito balumilale, yalas hunotik te kahwaltike, yas kananta otik te kahwaltike. Nosotros decimos que vivimos en este mundo, sobre la faz de esta tierra. Cristo está con nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo está en nosotros, o mejor dicho, estamos en Cristo y por esa razón podemos decir, Cristo está con nosotros de manera espiritual. Entonces, así como nosotros decimos que Cristo está con nosotros, de la misma manera, Cristo, para el Señor Jesucristo, estamos con Él allá, donde está Él, en los cielos. Es una relación espiritual. Es una nueva posición espiritual. Hamehich ta'ayel stohol, te binut el nakalotik, sokahwaltik, tabanti, chulchan. Y también hace referencia a un descanso. Nos hizo sentar. Nakalotik. ¿Qué hace alguien que está sentado? Temachah tul vinik tul ans nakal. Mayuk bias taxpas, mayuk biakaltas pasel, sino nakal. Alguien que está sentado es porque no está haciendo nada. Entonces, de esa manera, el creyente está sentado con Cristo en lugares celestiales. Es decir, que en términos salvíficos, la persona no puede hacer nada más para su salvación. Porque su salvación lo ha recibido gratuitamente. ¿Por qué? Porque ya no puedes hacer nada para ser salvo. Ninguna persona puede hacer algo para ser salvo. Porque Cristo lo hizo todo en la cruz del Calvario. Te kahwaltike las to spisil te multike. Cristo obró nuestra salvación. Por eso, cuando una persona cree en Cristo, descansa en Cristo. En Mateo 11:28 el Señor Jesucristo dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Te kahwaltike la yakushkotantik. El pecador que no ha creído en Cristo tesmulavile, escucho la tesmule, lom al tesmule, yakalta beel, yakalta atel, pero te kahwaltike yakalta alta ikao, la ikta tohol shi te kahwaltike. El pecador que anda cargado y trabajado con su pecado en este mundo, Cristo le ofrece el dulce descanso, el precioso descanso de su alma. Y se sienta con Él en lugares celestiales. La verdad, no hay lugar más alto que la persona pueda disfrutar y gozar en este mundo. Mayuk binti yan toyol ta'ayel stohol te aymach yastah tulviniklita balumilal. Ni siquiera la montaña más alta, como el monte Everest, ni siquiera una religión tan grande puede acercarte a Dios, puede llevarte a Dios, sino solamente Cristo. En Cristo somos muy privilegiados. En Cristo el creyente goza de un sitio de honor más grande que
puede haber en este mundo. Es el lugar más alto que pueda existir en este mundo. Estar en Cristo. Es decir, creer en Cristo. Eso es lo que quiere decir estar sentado en lugares celestiales. Tu relación personal, tu comunión íntima, tu comunión intrínseca con el Señor Jesucristo y con Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede venir al Padre, nadie puede llegar al Padre sino por mí. El único camino para llegar a Dios, para entrar en la presencia de Dios, es decir, para tener una relación personal con Dios, solamente se encuentra en la persona de Cristo. Eso implica ser salvos por gracia. Salvos por gracia, ¿por qué? Porque no lo merecemos. Nada hicimos y nada puede hacer la persona en este mundo más que creer en Cristo Jesús. Bueno, Hatoshanta ya han vuelta y aquí el tic de Skoptios y ya Spatohibal.